bienvenidos a un nuevo programa de sucesos aquí en OnePlus. Mi nombre es Alfredo Cuadros Añasco y una vez más les traigo un gran invitado el día de hoy. Me refiero al doctor André Benavides, un reconocido analista político, abogado, profesor universitario. Y vamos a tocar un tema que está muy en la actualidad, un poco sobre todo aprovechando, o mejor dicho, tomando en consideración las vivencias que se han dado por los temas sociales y políticos en estas últimas fechas del país, pero lo he invitado a Andrés sobre todo por su experiencia y sus análisis netamente jurídicos sobre el tema que hemos querido tocar, que en este caso son los decretos 455 y 459 pedidos en este caso por el presidente de la República. Aprovechando la experiencia y los conocimientos de Andrés, quiero dialogar con él sobre todo por los temas que tienen que ver con las opciones que tenía la Asamblea. Estuvo tratando la posible derogatoria, lo podía hacer la Asamblea, cuántos votos necesitaba la Asamblea, qué puede hacer con el nuevo decreto, y para eso lo he invitado a Andrés. Andrés, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, estimado Alfredo, un cordial saludo para ti y para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos miran a través de OnePlus. Pues bien, el presidente de la República el viernes pasado emitió el decreto ejecutivo en el cual se declaraba el estado de excepción en varios cantones y provincias del Ecuador. Este decreto ejecutivo era el 455, pero aquí tenemos que tomar en cuenta varias consideraciones de orden constitucional. Una vez que el presidente de la República emite el decreto ejecutivo, tiene que notificar tanto a la Corte Constitucional como a la Asamblea Nacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la Corte Constitucional realice el control jurisdiccional, el control jurídico de ese decreto de estado de excepción, y por su lado, la Asamblea Nacional también puede hacer un control político del decreto de estado de excepción. En ese sentido, el día lunes, la Asamblea Nacional se reunió para revocar el decreto de estado de excepción. Es una facultad que tiene la Asamblea Nacional prevista en el artículo 166 de nuestra Constitución de la República. Sin embargo, vemos que los vacíos, esas ambigüedades que se dan en nuestra Constitución de la República, permitieron que se haga una jugada política y jurídica el día de ayer el día lunes por parte del gobierno nacional. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando la Asamblea Nacional se convoca el día lunes, entre los puntos del orden del día estaba el análisis y la resolución del decreto ejecutivo 455. Y ese era el punto de discusión. Sin embargo, el presidente de la República muy hábilmente expide un nuevo decreto ejecutivo, el 459, que deroga el primero y por lo tanto lo deja sin efecto, lo expulsa de la vida jurídica. En ese sentido, la Asamblea Nacional el día lunes ya no tenía esas condiciones para revocar el estado de excepción, por una simple razón, que iba a revocar algo que era inexistente. Llamémosle una salida política o una jugada jurídica, pero al final del día eso fue empleado por el presidente de la República. Ahora, la Asamblea Nacional podría nuevamente sesionar para revocar ahora el decreto ejecutivo 459. Totalmente. Esa es una de las facultades que tiene. Pero aquí nos vamos a ver abocados en un nuevo escenario como el que se dio el día lunes. Actualmente el presidente de la República aún no notifica sobre este decreto de estado de excepción a la Asamblea Nacional. Tiene 48 horas a partir de su suscripción. Es decir, que recién hasta la tarde del miércoles podría recién llegar este decreto a la Asamblea Nacional y a partir de ahí convocar una sesión de pleno. Ahora, es importante recordar a la ciudadanía que las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional se convocan con 48 horas de anticipación. En ese contexto, podríamos tener recién una sesión del pleno de la Asamblea Nacional el día viernes o a más tardar el día sábado. Hasta eso yo creo que el gobierno nacional lo que ha conseguido es ganar tiempo para que en estos días se lleguen al menos acuerdos mínimos con parte del sector indígena para que puedan reunirse y llegar a esos acuerdos que puedan deponer el paro nacional que se está viviendo en nuestro país, pero principalmente en la ciudad de Quito y en algunos cantones de Pichincha. Entonces, ya esperaremos qué es lo que ocurre en los próximos días en la Asamblea Nacional y obviamente que podría revocarse el estado de excepción. Ahora, que se puede utilizar la misma estrategia de lunes, por supuesto.
convocas a la Asamblea Nacional para conocer el decreto 459 y el presidente de la República a los pocos minutos podría dejar sin efecto ese decreto y decretar uno nuevo. Es lo que podría ocurrir y obviamente que los defectos de la Constitución nos podrían hacer incurrir en un círculo vicioso en el cual yo te meto el decreto, tú me lo revocas, yo te vuelvo a poner, tú tienes un intento de revocatoria, pero te lo derogo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto no se va a solucionar hasta que ya como tal se levante el paro que ha sido convocado por Ahora, el movimiento indígena. sí, has tocado algunos puntos que son súper interesantes, porque por ejemplo recuerdo que el día de ayer, en lo que uno podía estar haciendo el seguimiento a la sesión de la Asamblea, ya llegó la noticia de que se había expedido un nuevo decreto. Entiendo que no era exactamente el mismo, o sea, se había ampliado el estado de excepción a otras provincias, pero por ahí un asambleísta, porque muchos empezaron a decir, bueno, si ya está derogado el decreto, ¿qué hacemos debatiendo, perdiendo el tiempo de la asamblea? Y alguien, uno de los asambleístas dijo, es que no hemos sido notificados todavía con la derogatoria, y mientras nos hemos notificados, entonces podemos seguir debatiendo. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de ese tema? O sea, ya es un tema más procedimental, pero por lógica, si algo está derogado, ¿para qué vamos a gastar tiempo en debatir eso? O sea, ¿qué te parece a ti es lo que dijo en ese momento, esa posición que se empezó a tomar en la asamblea, en esa discusión, en ese punto? A mí me parece que varios de los legisladores, como Torres, también como Vanegas, que son abogados, saben que no pueden ir a debatir sobre algo que en la vida jurídica es inexistente. Prácticamente estaban perdiendo el tiempo. Y esa pérdida de tiempo tuvo como consecuencia que al final del día se emita una resolución por parte del Pleno de la Asamblea Nacional que no tiene ningún tipo de efecto jurídico, más allá, porque igual el país, los ciudadanos, estamos cansados de los exhortos de la Asamblea Nacional, que exhorta al ministro, que exhorta a la institución, que exhorta, sí, pero con exhortos tú no solucionas los problemas del país. Y obviamente que al no estar notificados con este decreto de estado de excepción, obviamente que no podrían pronunciarse sobre algo que todavía ellos no conocían. En ese sentido, inclusive algunos legisladores llegaron al punto de decir, ya que estamos convocados, mejor de una vez revoquemos el decreto 459, lo cual tú no puedes hacerlo, porque hay que respetar al menos el trámite parlamentario. Entonces, tú tienes un orden del día que tienes que obviamente instalarlo, convocarlo y obviamente que se dé conforme se vaya presidiendo la sesión del Pleno. Pero tú no puedes sacarte un nuevo de orden del día debajo de la manga y decir, tratemos el 459. Tú no puedes hacer eso. Porque ahí lo que iba a ocurrir es que la Asamblea Nacional incurra en una inconstitucionalidad. Si bien es cierto, no es una ley, es un acto legislativo, pero que obviamente por sus características normativas podía ser objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Claro, y una pregunta ahí, ¿no era tan fácil cambiar el orden del día en ese momento? Es que mira, aquí ya depende de la habilidad del Ejecutivo, porque mira, estimado Alfredo, cómo funciona esto. Tú convocas a una sesión del Pleno con un punto del orden del día. Nos vamos a tumbar el decreto 455. Preside la sesión Saquicela y dice, bueno, secretario, certifique si hay cambios del orden del día. Y el secretario te dice, no, presidente, no hay cambios del orden del día. Entonces, instale la sesión y vamos con el punto del día que estamos convocados. El momento que ya se instala la sesión y ya se trata el primer punto del orden del día, ahí es cuando Lazo, como ya ve bloqueada esa sesión, emite el nuevo decreto ejecutivo y obviamente que lo hace porque ya la Asamblea Nacional no podía meter nuevos puntos dentro del orden del día. Entonces fue una jugada que esperó hasta el último minuto y ahí metió el decreto ejecutivo y obviamente con eso bloqueó cualquier posibilidad en esa sesión para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el 459. Entonces, en realidad los tiempos políticos le fueron favorables, lo midió el presidente de la República y obviamente jugó con eso. Y una pregunta, ¿la Asamblea tiene necesariamente que esperar a ser notificada de manera oficial con el decreto o en virtud de que el decreto se entiende que desde el momento que ya está publicado, es conocido por todos, podría adelantar la sesión y esperar a no ser notificada de manera oficial? Si a mí me preguntas, estimado Alfredo, yo por salud, por un tema de garantizar el trámite correspondiente, me esperaría hasta que sea notificado de manera oficial. Sin embargo, si leemos el decreto ejecutivo, te dice que este entrará en vigencia
a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Por lo tanto, el decreto ejecutivo se encuentra vigente y al surtir efectos jurídicos, eso supondría que la Asamblea Nacional de manera inmediata podría hacer el control político correspondiente e inclusive podría ser el control jurídico de la Corte Constitucional sin que haya sido notificado por parte del presidente de la República cuando las circunstancias lo ameriten. En este caso, lo responsable sería aguantarnos las 48 horas, pero yo considero que también es viable que lo haga de oficio sin que medie esa notificación. Ahora, ¿cuántos votos se necesitan para convocar esta sesión y cuántos votos se necesitarían para derogar en efecto el estado de excepción o el decreto que contiene el estado de excepción? Bueno, tú puedes autoconvocarte como Asamblea Nacional con mayoría calificada. En este caso fue una solicitud de alrededor de 72 asambleístas. Sin embargo, estimado Alfredo, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice que tiene que ser mayoría absoluta, es decir, 70 votos de los actuales 137 asambleístas que actualmente están integrando la Asamblea Nacional. Entonces necesitas una mayoría absoluta, 70 votos, y con eso tú ya podrías revocar el decreto de estado de excepción. Ahora, hay un tema interesante que tú planteaste, creo, en mis redes sociales. La pregunta está en que si se podría revocar parcialmente un estado de excepción. Creo que eso fue uno de los temas que se estaba conversando porque habían en teoría ciertos artículos que estaban interesados más que otros. Bueno, estamos hablando del decreto anterior, el 455. ¿Tú pensarías que la Asamblea, quizás con la fundamentación y argumentación adecuada, podría hacer una derogatoria parcial de ese decreto? A ver, yo considero que sí podría ser viable. Quien puede lo más, puede lo menos. Pero ahí tenemos una dificultad, estimado Alfredo, porque muchas veces cuando tú dictas un decreto de estado de excepción, las medidas que te establece el 165 tienen que guardar compatibilidad con la causal del 164. Y a partir de ahí tú tienes que hacer como presidente de la República un examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad a efectos de que no se te caiga en la Corte Constitucional. Entonces, decir, por ejemplo, que no me gusta el tema de la limitación a la libertad de tránsito y te dejo con el tema de la conmoción interna, es decir, como que te decreto de estado de excepción por las graves protestas, pero la gente puede seguirse movilizando, puede seguir transitando en las calles y plazas del país. Entonces ya no tiene sentido el decreto de estado de excepción. En algún momento, cuando fue el gobierno de Moreno, yo propuse este tema de la revocatoria parcial. ¿Por qué? Porque entre las medidas que puede adoptar el presidente de la República, según el 165, numeral 1, es el cobro anticipado de tributos. Entonces prácticamente se le estaba metiendo la mano al bolsillo a los ecuatorianos y era justamente un decreto por el COVID-19. Creo que ya fue uno de los últimos. Entonces yo decía, sí, en efecto, estamos de acuerdo con el estado de excepción por COVID-19, pero yo lo que no estoy de acuerdo es que te metan la mano en el bolsillo con el cobro anticipado de tributos. Entonces yo pensaba que una de las alternativas sea que la Asamblea Nacional revoque parcialmente unos artículos que tienen que ver con el cobro anticipado de tributos y dejes lo anterior. Sin embargo, yo creo que es algo que jurídicamente viable, pero que obviamente podría tener algún tipo de consecuencia jurídica si es que la Corte Constitucional nos dice, en cambio, que la revocatoria supone que sea de manera total y no de manera parcial. En todo caso, está ahí eso queda como parte del debate dentro de lo que está ocurriendo en lo que tiene que ver con los estados de excepción. Sin embargo, en nuestro país, como todo puede pasar, yo creo que en algún momento esta situación que lo hemos advertido va a ocurrir, así como también lo que pasó el día lunes, que el presidente de la República decreta un nuevo estado de excepción y deroga el anterior y con eso burlaste el control político. Entonces, en Ecuador, como es un laboratorio de derecho constitucional, seguramente puede presentarse en algún momento estas situaciones. Claro, y ahora una de las cuestiones también curiosas de este 4455 es que en teoría existió una especie de borrador que fue publicado, luego lo sacaron. Tú que has dado un poco más de seguimiento a esto, ¿qué fue exactamente lo que pasó con este 455 desde un inicio? ¿Cuál fue el origen, digamos, así que tuvo este decreto? A ver, aquí hay que ser muy sinceros, hay que ser muy sinceros. Yo creo que en el decreto 455, el original, el que tenía el artículo 9 y 11, justamente establecía cierto tipo de restricciones
para derechos de información, de comunicación, principalmente aquellos que son a través de redes sociales y del Internet. Y fue un decreto ejecutivo que fue firmado por el presidente de la República, ¿sí? Pero vieron que ese decreto ejecutivo causó un sinnúmero de rechazos, de cuestionamientos por parte de la sociedad, de los ciudadanos y por parte de los medios de comunicación, que no tuvo más remedio el presidente de la República de decir que eso era un borrador y que más bien el verdadero era el otro, que ya prácticamente fue el que se publicó en la página de la Presidencia de la República y fue notificado a la Corte Constitucional. Creo que por ahí les jugó yo podría decirlo, un error de aprendiz, no sé, de cálculo político inclusive, pero creo que ese error del día viernes se subsanó con lo que hicieron el lunes, que a mí me parece, desde cualquier punto de vista, más allá de estar a favor o en contra del presidente, o a favor en contra de la protesta, o en contra de la Asamblea Nacional, me parece que fue una jugada política, jurídica bastante interesante, y que obviamente eso fue algo que no esperó desde ningún punto de vista la Asamblea Nacional, porque prácticamente se quedaron con peinados y alborotados, porque claro, después de eso, ¿qué iba a pasar? El momento que se revocaban el estado de excepción, iban a salir rueda de prensa, sí, le revocamos el decreto de estado de excepción y ahora sí estamos a favor de los protestantes. Pero el día de ayer no pasó nada, prácticamente se quedaron tablas, y más bien lo que hizo el gobierno fue ganar tiempo. Claro, ahora, de acuerdo a el estudio de todos estos temas y tu experiencia, creo que te puede dar una especie de intuición para tratar de determinar qué es lo que puede estar pasando, cuáles son los siguientes pasos que podrá darse tanto a nivel de la Asamblea como a nivel de Presidencia. ¿Qué crees tú que puede terminar pasando, por ejemplo, a nivel de la Asamblea? ¿Crees que intenten una vez más convocarse para tratar de derogar el nuevo decreto del 459? ¿O crees que va a buscar otra vía quizás? Ya por ahí escuché un asambleísta decir, aquí el mismo decreto está hablando de conmoción interna, quizás empezando a preparar el camino para otro tipo de salidas constitucionales que, digamos, concluyan con la salida del presidente. A ver, yo lo que pienso, estimado Alfredo, y lo que me dice mi olfato político, es que yo creo a más tardar el domingo ya se acaba el paro. Yo creo que el domingo se van a dar las últimas conversaciones. Y eventualmente yo creo que hasta el domingo ya se soluciona este tema. De ahí que la Asamblea Nacional puede tener intentonas de revocar el estado de excepción. Sí, podrá tener el intento, pero después del chasco que pasaron ayer, yo creo que nuevamente tratar de insistir en eso, creo que sería un error político de la Asamblea Nacional, más aún una Asamblea Nacional desprestigiada, que no llega ni siquiera al 4% de aceptación popular, y de ocurrir nuevamente ese escenario, creo que quedarían en mal predicamento. Eso por un lado. Por otro, hablar de muerte cruzada, yo creo que la muerte cruzada hay que descartarla, estimado Alfredo. Lastimosamente, los intereses personales de ciertos asambleístas se superponen inclusive a los intereses políticos que tienen como legisladores y como bloques legislativos, porque muchos de los legisladores que en este momento están ocupando una curul, el momento que dicten la muerte cruzada, va a ser la última vez que van a ocupar un cargo público, y peor aún, una curul en la Asamblea Nacional. Entonces prefieren garantizar su metro cuadrado de poder en la Asamblea Nacional que no tener nada, porque la muerte cruzada lo que supone son elecciones anticipadas, y muchos de los que están ahí en las elecciones que se darían para completar periodo seguramente no van a volver a ver en su vida una curul. Entonces, más allá de eso, creo que los intereses personales están sobre los generales, políticos y partidistas. Ahora, muerte cruzada por parte del presidente de la República, creo que también es una posibilidad que se puede descartar, al menos de manera inmediata, incluso en mediano plazo, porque el presidente de la República también tiene un riesgo. El momento que declaras la muerte cruzada y disuelves la Asamblea Nacional, vamos a elecciones anticipadas, lo cual supone que él participe en una contienda electoral para ver si es que te ratifican en el cargo. Pero el presidente de la República actualmente no tiene los mejores números. Entonces, hacerte un autosuicidio político, un suicidio político, no creo que esté dentro de los planes del presidente de la República. 12 años o 10 años haciendo campaña electoral para no terminar el periodo de gobierno y que tú mismo hayas causado eso, no creo que sea
no creo que sea viable. Por otro lado, yo creo que esa medida podría ser empleada cuando ya las cuestiones ya se salgan de las manos, si es que tenemos una Asamblea Nacional que en efecto te va a destituir. Pero creo que en ese caso no va a ocurrir ni lo uno ni lo otro. Y aquí hay que tomar un elemento adicional, y con esto termino esta idea. Tan mal está hecha nuestra Constitución que el momento que la Asamblea, supongamos, quiera hacer la destitución directa aplicando el 130 numeral 2, el presidente de la República puede adelantarse y disolver antes la Asamblea Nacional, porque no ocurre como en sistemas parlamentarios en los cuales la moción de destitución directa bloquea la que pueda hacer la contraparte. Es decir, por ejemplo, ya comienza el de la Asamblea Nacional, eso supone que quede bloqueada la posibilidad del Ejecutivo y viceversa. Y esos son los defectos que tiene nuestra Constitución, y lo único que ratifica es que la Constitución fue diseñada para favorecer al presidente de la República. Porque si ya ves que te viene la noche como presidente de la República, hasta que los asambleístas sesionen con 48 horas de anticipación, hagan todo el trámite y que yo vaya a defenderme, yo firmo un decreto ejecutivo en 5 minutos y me voy bajando la Asamblea Nacional. Entonces, es una situación compleja, pero yo creo que todavía no se va a dar. Así es, bueno, primero, Andrés, quiero agradecerte. Creo que es evidente tus conocimientos en temas parlamentarios, jurídicos. Por eso te invité, porque yo creo que de los que están ahí en la tuitósfera, como digo yo, tú eres una de las personas que analizan de la manera más objetiva posible esto. Y aparte también compartes siempre buenos memes. Así que, Andrés, te felicito, agradezco. No sé si quieras despedirte de la audiencia de OnePlus. Chévere, muchas gracias por la invitación, estimado Alfredo. Realmente honrado de poder compartir este espacio contigo, Sucesos en OnePlus. Desearte éxitos en este espacio que tienes, y obviamente que aquí estamos para informar a la ciudadanía, tener una opinión jurídica, y obviamente, como dice Alfredo, quien siempre me recomienda, no solo por mis criterios jurídicos, sino por mis memes. La otra vez le reclamaban porque dicen que ven más memes que opiniones objetivas. Sí, pero bueno, eso es parte de la opinión que hacemos, muchas veces política, con contenido bastante jocoso. Así es, bueno, un abrazo, Andrés, muchas gracias. Seguimos con la programación de OnePlus. Un abrazo.